Doctor, se le escucha perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Comenzamos entonces. Bueno, un placer es estar con ustedes el día de hoy hablando de este tema tan apasionante. La investigación clínica es parte de una de mis pasiones, al igual que la epidemiología, y va a ser un gusto compartir con ustedes. Conforme vayamos viendo cuánta gente se une, primero quiero empezar a hacerles algunas preguntas. Vamos a empezar. Eh, En este momento, para lo que va de la presentación, les voy a pedir que en su celular o en otra de las pantallas que están utilizando en su ordenador, busquen esta dirección que es poleb.com/Rodrigo K. Arce 840. A lo largo de la presentación vamos a utilizar esta aplicación de preguntas para mantener la conversación activa y para yo poder entender mejor si están comprendiendo los temas que estamos hablando o si necesitamos hacer énfasis en algunas otras cosas, además de también tratar de entender un poco mejor de dónde vienen y cuáles son los niveles en los que estamos, si han escuchado antes de los temas de sesgo de investigación, para ver la profundidad en la que estamos tomando la presentación también. Entonces, para iniciar, les voy a pedir eso. Conforme vayan respondiendo a esto, va a aparecer en vivo la cantidad de personas que han respondido. Entonces voy a esperar que algunos de ustedes respondan solamente para verificar que está funcionando. Conforme vayamos pasando la presentación, vamos a tener otros de esos. Entonces, por ahora pediría que hagan eso. Un segundo. Les doy un minuto para que se pongan al día en esa parte. Si pueden responder, vamos a ir viendo las respuestas. Ya tenemos uno. ¿Hay alguien más que pueda utilizarlo, que le esté saliendo bien? De nuevo, ahí arriba está la dirección. No utilicen lo del texto, porque obviamente es complicado dependiendo del país, pero con la dirección tendría que funcionar. A ver. Perfecto, ya tenemos otra respuesta más. Conforme vayamos viendo a lo largo de la presentación, esto va a ser importante para poder entender mejor exactamente dónde estamos. Vamos a continuar. Entonces, parece que algunas personas ya han visto tiendas de Navidad abiertas. Lo que estamos viendo, obviamente, en esta temporada, ya estamos cerca de Navidad y es parte de qué tan rápido ya se acerca el fin de año, ¿no? Los objetivos del día de hoy van a ser sobre todo identificar amenazas a la validez interna y externa en las investigaciones clínicas. Vamos a tratar de definir las principales fuentes de sesgos que se encuentran cuando hablamos en investigación clínica. Vamos a identificar posibles fuentes de sesgos en estudios clínicos específicos y ejemplos de algunos de ellos, o vamos a tratar de hacer ejemplos para tratar de cementar los conceptos. Vamos a tratar de escribir cómo es el sesgo y cómo cambia la medida de asociación, sobre los efectos del sesgo y cómo deberíamos tratar de responder a ellos en el tema de análisis y cómo afectarían nuestra interpretación de nuestros resultados y los resultados de la investigación que leemos en general, ¿no? También vamos a tratar de aplicar estrategias para reducir estos sesgos en el diseño, la realización y el análisis de los estudios clínicos, además de explicar cómo ha cambiado el pensamiento en epidemiología y en investigación clínica a lo largo de estos últimos años y cuáles serían nuestras percepciones acerca de los sesgos, la validez interna, la validez externa, desde un punto de vista actualizado. Voy a tratar de pedirles ahora otra vez que vayan la página que tienen abierta, va a ir actualizándose constantemente, no necesitan volverla a recargar, va a aparecer va a ir cambiando la pregunta que se les está haciendo conforme vayamos avanzando en la presentación. Entonces van a poder responderla de la misma manera que ha respondido la anterior, ¿no? Entonces van a ir respondiendo ahora. Quisiera entender un poquito el nivel en el que están, si obviamente la edad no me va a decir exactamente si han terminado el pregrado o no, pero sí entender un poquito más o menos quién es la audiencia, porque también algunas de las cosas que vamos a discutir más adelante
tienen que ver también con lo que se conocía antes en sesgos de investigación, y vamos a tratar de hablar de los paradigmas que están cambiando en estos sesgos y en investigación clínica para tratar de entenderla mejor. Entonces, si pueden rápidamente responder. Creo que tenemos 11 personas en Facebook. Esperaría que por lo menos la mitad responda. Todavía tenemos solo 2 resultados. Para que podamos seguir moviéndonos, chicos, les pido que hagan eso, que hagan tomen un segundo, entren a la página que está arriba, pauleb.com/rodrigokarce840, y van a poder responder esta pregunta y las preguntas que van a venir viniendo, ¿no? Por ahora, mi impresión es de que hay personas jóvenes, pero también ya probablemente personas que ya han terminado la carrera, y es ahí donde me voy a enfocar, no tanto así en las personas que tal vez han estudiado antes sesgos y no necesariamente van a estar ya predispuestos a algunas cosas que han cambiado. Eh, Cuando hablamos de validez en investigación, consideramos primero la validez externa, ¿no? Dentro del contexto de que ya la validez interna estaría dada, ¿no? Cuando estamos viendo ya un estudio realizado, nos preguntamos si estos datos pueden ser utilizados para hacer interpretaciones de lo que sería nuestra realidad, ¿no? Un estudio que no tiene validez interna, o sea, que tiene sesgos, que está mal diseñado, que tiene errores en su desarrollo, ya sea en el análisis o en el diseño o en la ejecución del proyecto, no pueden obviamente tener validez externa, ¿no? Eh, También nos tenemos que preguntar si sería causal en el mismo factor en esa población, ¿no es cierto? Si estamos estudiando una exposición específica, tenemos que preguntarnos si la población de origen en la que se realizó este estudio se relaciona con la población en la que nosotros estamos queriendo interpretar estos resultados, ¿no? Por ejemplo, estudios que se realizan en Europa y la interpretación que tendríamos con los mismos estudios en Latinoamérica, ¿no? Otras poblaciones, ¿será que tienen esa misma capacidad de transportar estos estudios? Y dos sería, y lo último sería si es efectiva la misma intervención, o sea, si es la misma intervención en las diferentes poblaciones, ¿no? Hay diferencias entre las diferentes poblaciones en las que estamos tratando de entender este concepto, y eso es lo que vemos cuando hablamos de generalización, es la capacidad de nosotros de hacer una inferencia o tratar de responder una pregunta en nuestro contexto con preguntas de otros contextos, ¿no? O preguntas de poblaciones grandes con preguntas que se realizaron en poblaciones mucho más pequeñas, ¿no? La generalización o generalizabilidad de un estudio habla mucho de la inferencia causal. La inferencia causal es algo que no es nuevo en ciencias y no es nuevo en el discurso o la interpretación de enfermedades en general, ni de la investigación clínica, pero ha tomado mucha mayor relevancia en los últimos 15 años y ha entrado para revolucionar la forma en la que vemos los sesgos, la forma en la que vemos la interpretación de los estudios clínicos y la forma en la que vemos el desarrollo de nuestra ciencia. Es por eso que se utiliza ahora y es importante definir dos cosas dentro de lo que se refiere a la causalidad y hablando de generalizabilidad. La primera es que la generalizabilidad se puede utilizar ya sea en modelos predictivos o en modelos causales, ¿no? Cuando hablamos de modelos predictivos, estamos hablando de proxies que simplemente estudian valores o conjunto de valores que se utilizan para tratar de definir cosas que podrían ayudarnos a predecir un pronóstico, por ejemplo, con respecto a un outcome, ¿no? a un desenlace, a una enfermedad, por así decirlo. Pero no son en sí directamente causa de la enfermedad. En pocas palabras, estamos viendo elementos que de alguna manera están relacionados con la causa, ¿no? Eh, entonces, ese es un tipo de estudios. Los otros tipos de estudios son modelos de interpretación causales que tratan de encontrar la relación directa entre una exposición y una enfermedad, ¿no es cierto? O un outcome. Y se basa sobre todo en esa interpretación causal del camino directo entre una exposición y el mecanismo biológico por el cual este produce el efecto o la enfermedad.
Entonces, es en eso que ahora vamos a plantearnos entender qué es lo que entendemos e identificamos como factor causal en una enfermedad y cómo probamos el efecto de una intervención sobre esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos los diagramas acíclicos, que es lo que se utiliza ahora en investigación clínica en general. La mayoría de los papers están empezando a tener este tipo de información disponible cuando están investigando nuevos tipos de enfermedades, nuevas asociaciones. Y básicamente lo que hacen es mostrar a partir de este flujo de líneas cuál sería la relación entre las diferentes variables que están siendo estudiadas en un estudio, ¿no? En este caso tenemos un efecto causal, que sería o el exposure o la exposición, y la relación directa que tiene con una enfermedad, ¿no? Y el punto intermedio, ¿cuál sería la intervención que obviamente trabajaría sobre el efecto causal y estaría en el camino directo hacia la enfermedad, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en el ejemplo de acá, que tenemos acá, sería, por ejemplo, de la adiposidad o la obesidad, y la relación directa que tiene con la diabetes, ¿no? Y cómo sería la intervención, sería pérdida de peso, por ejemplo, o reducción de peso, y ese estaría en el camino causal, o sea, estaría en el camino directo de reducir la cantidad de diabetes en ese grupo específico de personas, ¿no? Ahora, esto no es necesariamente directo 100%, y hay otras variables que están en el camino. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿la adiposidad o la obesidad causa diabetes? ¿Es parte del proceso causal de la diabetes? Sí, pero ¿es el único? No, ¿no? ¿Y será la pérdida de peso siempre asociada a reducir la diabetes? No. Entonces puede, de hecho, ser uno de los síntomas iniciales de diabetes, ¿no es cierto? Entonces conocemos eso bastante bien y es por eso que entender estas relaciones causales nos ayuda a comprender lo que estamos estudiando cuando hablamos de generalizabilidad y de diferencias entre aspectos predictivos y causales, ¿no? Obviamente, seguramente estarán definidos, por ejemplo, por otro tipo de cosas que son también, no solamente tal vez la pérdida de peso como tal, sino la utilización de los músculos o la actividad física, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Que después desencadena la pérdida de peso. Eh, Obviamente, tenemos que probar que una intervención afirma la vía causal y eso es parte de nuestro razonamiento cuando estamos tratando de entender los sesgos, ¿no? Entonces, identificamos el efecto de un factor sobre esta enfermedad y nos buscamos probar que el efecto de esta intervención, si al momento de producirla o retirarla, incrementa o disminuye la presencia de ese factor causal y por lo tanto reduciría la frecuencia de esta enfermedad o los efectos de esta enfermedad, ¿no? Esto también puede estar diseñado de una manera en la que la intervención afecte no solamente un efecto causal, sino varios factores causales, ¿no? Entonces, y también que eso es un ejemplo, por ejemplo, en este caso vamos a hablar sobre las estatinas, que tiene una relación directa con la disminución de LDL, por ejemplo, y colesterol en general, y cómo ellas trabajan con la frecuencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Ahora, ¿todas las estatinas reducen enfermedades cardiovasculares? Claro, se ha demostrado que tienen en cierto nivel un efecto sobre eso, ¿no? Pero los medicamentos que reducen el colesterol también deberían, obviamente, reducir las enfermedades cardiovasculares. Pero esto es interdependiente de otros factores, ¿no? No es solamente las estatinas que entran en juego, sino otro tipo de factores causales, como por ejemplo la testosterona. En estudios recientes se ha demostrado tener un efecto directo que tal vez estaría relacionado más al efecto que tienen las estatinas que la misma disminución del colesterol, ¿no? Entonces hay efectos que tenemos que entender cuando estamos tratando de entender las intervenciones causales. ¿Qué necesitamos para generalizar un estudio hacia una población más grande, ¿no? Y hablar de transportabilidad, que es un término que se utiliza muy poco en investigación clínica. ¿Por qué nunca se ha pensado de esa manera en investigación clínica? En general respondemos a la presencia de una enfermedad y tratar de entender sus circunstancias. Y nunca se aplicó un mecanismo científico rígido que nos permita llegar a conclusiones. Pero la idea es que si sabemos qué se diferencia la población, las diferencias que tiene la población objetivo, o de origen, podríamos evaluar formalmente cómo una intervención probada funciona en otra, ¿no es cierto? Eso se llama
y ese proceso se llama transportabilidad. Si lo hiciéramos en ciencias básicas, sería cómo podemos reproducir el mismo estudio que se realizó en laboratorio en otro laboratorio con las mismas características, ¿no es cierto? El problema de esa transportabilidad en diferentes poblaciones cambia porque las poblaciones tienen muchas diferencias estructurales y es por eso que la transportabilidad es un término que se utiliza muy poco y se ve muy poco en los estudios clínicos, pero es parte de lo que aspiramos a llegar en algún momento, ¿no? Ahora, hablamos al principio de validez interna. La validez interna es la precisión de la inferencia causal con respecto a nuestro estudio como tal y lo que compete a las personas que estamos haciendo investigación clínica, ¿no? Entonces, tienes dos elementos fundamentales que trabajan en lo que es el efecto, la inferencia causal o la validez interna de un estudio, ¿no? Uno es dos cosas que pueden afectarlo, ¿no? El primero es el error al azar o random que puede producirse en un estudio, ¿no? Y el otro es el error sistémico. Nuestros esfuerzos se van a concentrar sobre todo en el error sistémico, pero comprender el error al azar también es importante para entender cómo debemos preparar un estudio en la etapa de diseño para reducir el efecto de estos errores random, ¿no? Obviamente los errores random están relacionados por ejemplo, un error en el tamaño de la muestra, o disminución o falta de potencia o power de la cantidad de la muestra para definir un efecto específico. Y puede haber también efectos de chance, ¿no? O random al azar, que por alguna extraña razón que tú no conoces, la población que elegiste tiene algunas características que no se esperaban, ¿no? Se les conoce eso también como ruido, ¿no? Dependiendo de la prevalencia de una enfermedad de una población específica, hay más o menos ruido. Y eso es parte del diseño de un estudio. El otro son los errores de medición asociados al azar, ¿no es cierto? Que pueden producirse, por ejemplo, al utilizar pruebas de laboratorio que no necesariamente tienen 100% de efectividad y tienen unos errores que podrían estar distribuidos equitativamente entre los grupos cuando está haciendo, por ejemplo, un estudio randomizado. Entonces, esos trabajan sobre todo en el tema de precisión, ¿no? Eh, Ahora, los errores sistémicos hablan más aún sobre la validez, y se clasifican como sesgos o como errores de tercera variable o confounding, ¿no? En la estructura clínica básica o la estructura previa o antigua, estos se consideraban uno, ¿no? Entonces tenía sesgos y los sesgos eran lo mismo que el confounding y el confounding era un tipo de ajuste que se tenía de esa tercera variable, ¿no? Eh, la estructura actual del conocimiento de la ciencia clínica y de investigación clínica lo separa un poco, ¿no? Y vamos a ir hablando un poquito más sobre eso. Hay muchos sesgos y como ustedes seguramente los han estudiado, los que han pasado ya salud pública, los que han pasado epidemiología, los que han pasado ya el pregrado, han estudiado muchos tipos de sesgos, pero yo les voy a hablar sobre dos sesgos específicos, el sesgo de selección entre comillas, el sesgo de información, que puede estar relacionado al error de medición, ya sea al azar o no. Y vamos a entender por qué se ha cambiado esta clasificación, por qué le estoy hablando de algo un poco más sencillo, por así decirlo, pero que contempla muchas más cosas, ¿no? Vamos a evaluar eso a lo largo de la presentación. Bueno, y los errores sistémicos hablan sobre la validez y la falta de un error, obviamente, si no tiene errores sistémicos, es válido y por lo tanto es bueno. El conjunto de ambos, tanto la precisión como la validez, es la exactitud y es el conjunto de la validez interna de un estudio. La validez interna como decíamos, se puede clasificar de muchas maneras y lleva a una interpretación de un resultado, ¿no? Los resultados generalmente los presentamos como risk ratios, odds ratios, o sea, ratios de incidencia o de diferencia entre los grupos, ¿no es cierto? Que nos ayudan a entender cuál es la verdadera fuerza de una relación causal o de una dirección de una relación causal mayor positivamente relacionado, negativamente relacionado, y la dirección de esta, ¿no? Si es hacia arriba, si es abajo, si se aleja del status quo o del null, o sube y tiene una relación positiva o negativa, ¿no? Eh, eso, como decíamos, tiene esos errores al azar que sobre todo se pueden definir en dos tipos, ¿no? Fluctuación o precisión. Esos se presentan, por ejemplo, acá abajo en el diagrama. Cuando tienes precisión en un estudio,
significa que la mayoría de tus puntos de observación están cerca a lo que es en realidad la media, ¿no? Se está acercando a la verdad del asunto, ¿no? Cuando tienes fluctuaciones en estas mediciones o porque la población no es homogénea, tiene muchas otras características que asocian o están relacionadas a la prevalencia, incidencia de una enfermedad, tienes una fluctuación que hace que sea más difícil encontrar ese punto medio, ¿no? O que cuando una vez que sacas todas las medidas en conjunto y las haces un average o una media, tienes un mayor intervalo de confianza que el que hubieras tenido si hubieras tenido una menor fluctuación en tus datos, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como error al azar, ¿no? Eh, Ahora, estas fluctuaciones pueden variar de muchos tipos de maneras, ¿no? Puede ser una falta de precisión, ya sea a la exactitud de la medición, por ejemplo, los errores random de un estudio de laboratorio que produce pequeños errores, o variabilidad dentro de tu muestra, ya también las características propias de tu población, por ejemplo, eh, personas que presentan otro tipo de características y no por la que estabas tú testeando. También puede ser aumento del ruido, o sea, variación que es inexplicable o, o está asociada a un error estándar, que es como, es sobre todo, es porque tal vez la medida que estás utilizando para medir la relación entre tu exposición y tu enfermedad está muy diluida y por lo tanto no puedes acercarte a la verdad o tus intervalos de confianza o tus valores se cruzan entre sí y necesitarías una población mucho más grande para poder disminuir ese ruido, ¿no? Y es menos probable, obviamente, cuando tienes ese aumento de ruido, que tengas menos capacidad de tener resultados estadísticamente significativos. ¿Qué significa estadísticamente significativos? Simplemente que los resultados positivos no estén también mezclados con resultados negativos y tengas más seguridad en tu conclusión, ¿no? Esas faltas de precisión y a la medición sesgan las asociaciones hacia el nulo, ¿no? Que significa que mientras más diluido está este tipo de cosas, tienes más fluctuación, tienes más variabilidad de muestra, se acerca mucho más hacia el valor nulo, que significa, o la hipótesis nula, que quiere decir que no hay diferencia entre el uno y el otro. Esto diluye tu capacidad de entender realmente la fuerza que tiene una exposición con respecto a otra. Pero solamente es válido si es causal, porque si estamos hablando de predictivo es otra cosa, ¿no? Ahora, la administración del error aleatorio también es importante. Se hace mediante obviamente, medición cuidadosa de las variables, entender exactamente qué tipo de estudio de laboratorio deberías realizar y también se puede repetir las mediciones que estás haciendo. Entonces, tratar de tener mejor efectividad al aumentar la cantidad de pruebas que estás haciendo. Por ejemplo, en el tema de COVID, recientemente había algún par de países que en vez de realizar una sola prueba en el screening de PCR, por ejemplo, las personas que estaban llegando de turistas o en vuelos, en vez de realizarles solo una prueba, les realizaban 2 veces, ¿no? O hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque trataban de reducir la capacidad, o sea, la posibilidad de tener errores en su medición, ¿no? Entonces, eso, después tomas el promedio, lo mismo es como si estás intentando hacer nuevas categorizaciones del efecto, digamos, de algunos biomarcadores con respecto a una enfermedad específica. Ese tipo de cosas se puede hacer para reducir y aumentar la precisión. Ahora, para reducir la variabilidad de la muestra, lo único que puedes hacer es aumentar el tamaño de tu muestra, aumentar la cantidad de gente que está en tu estudio y de esa manera aumentar el poder que tienes para definir tu población. Y obviamente utilizamos los intervalos de confianza y los valores generalmente al 95%, se les llama también p-values, que son dos cosas similares pero no iguales, pero sacar conclusiones sobre la población no es lo mismo que eso. O sea, esto es solamente una herramienta estadística para tratar de ayudarte, pero no necesariamente es 100% válida porque la interpretación que se tiene de los intervalos de confianza o los p-values no siempre es adecuada, son simplemente la que tienes de que tu hipótesis esté en lo correcto, pero no necesariamente es que es verdad, ¿no? Son cosas un poquito contradictorias.
Ahora, quiero entender un poquito cuántos de ustedes han escuchado antes en sesgos de investigación o han estudiado sesgos de investigación. Eh, Tal vez vamos a esperar un segundo si todavía están en la página que les di, ya debería haberse actualizado su pregunta y van a poder ver las respuestas, ¿no? De nuevo, pueden responder a la página que está acá arriba. Espera, polev.com/Rodrigo Arce 840. Ya tenemos un par de resultados, pero vamos a esperar un segundo más. Ok. Entonces, algunos de ustedes ya han estudiado sesgos. Eso es bueno. Entonces, vamos a tratar de correr un poquito en algunas definiciones. Y esperamos eso sea lo importante. Bueno, ahora, cuando estamos hablando de los errores sistémicos o los sesgos, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que son esa falta o fluctuación de la muestra que hacía que sea difícil encontrar el punto medio, cuando estamos hablando de errores sistémicos, es que realmente estamos midiendo mal. Es que por algunas características, lo correcto que debería ser haber captado a las personas en una media y poder ver que se acercan al medio, a la verdad. Por alguna razón de que nosotros hemos elegido solamente testear, por ejemplo, a las personas en esta zona, que nuestra media en realidad parecería ser el punto medio acá, pero está mucho más lejos de la verdad que lo que debería ser, ¿no? Entonces, los errores sistémicos son esa transposición, son los errores que nosotros hemos creado en el diseño de nuestro estudio, que nos alejan de la verdad, de la interpretación entre esa relación entre la exposición, lo que sea que estemos estudiando, y la enfermedad. Eh, Ahora, el error sistémico resulta de una estimación incorrecta de la medida de asociación. Habíamos dicho que hay varias medidas de asociación y no, o sea, esto no es una clase sobre medidas de asociación, creo que han tenido otras clases sobre eso. Entonces, es simplemente que es un error sistémico que hace que esa interpretación o esa medida sea incorrecta, ¿no? Ahora, lo malo y la diferencia básica que tiene con respecto a lo que habíamos visto antes, que son errores random o que están o de fluctuación, o de tamaño de la muestra, es que los sesgos no, no necesariamente van hacia la hipótesis nula, sino que se disparan en cualquier dirección. Pueden aumentar la relación que tiene una variable con una exposición con una enfermedad, o pueden disminuir la exposición, el valor que tiene la relación que tiene la exposición con la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede realmente darte conclusiones erróneas, ya sea positivas o negativas, a diferencia de los otros errores que simplemente diluían tu respuesta, ¿no? O sea, era más difícil de ver, necesitabas mayor muestra, necesitabas hacer mejores pruebas, pero los errores sistémicos o los sesgos se alejan pueden ir en cualquier dirección. Entonces, ese es el problema principal, ¿no? Se alejan de la hipótesis, del punto cero, por así decirlo, de la prueba, dependiendo de si estás haciendo rate ratios o ratios o otros tipos de variables. Esto puede ser cero o puede ser uno, pero se alejan o se acercan al 1 o al 0, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, lo que hay que entender es, bueno, ¿qué pasa con los sesgos? Y uno de los problemas principales que tal vez las personas que han estudiado sesgos antes les sucede es que, bueno, no hay definiciones claras de los sesgos y aceptadas de ellos mismos, ¿no? Entonces genera confusión, ¿no? Eso puede producir que eso causa problemas. Um, ¿Será que sabemos hacer lo que necesitamos hacer para hacer una inferencia causal válida? Eh, no hay pasos específicos para reducir todos los sesgos o no existían pasos específicos para reducir todos los sesgos posibles en un estudio. Y entonces se basaba mucho en las personas que tenían experiencia haciendo este tipo de estudios para tratar de esa manera tener alguien que podría tratar de encontrar todas las posibles cosas que podrían salir mal. O a veces estamos confundidos acerca de lo que entendemos por sesgos en investigación clínica. Y todas esas razones, esas faltas de definiciones, falta de relación con la relación causal en investigación, hacen que tengamos diferencias y que los sesgos a veces no puedan ser comprendidos bien. El problema principal, y yo lo defino así, y es que en la mayoría de las ciencias hay algo que se conoce como axioma. Un axioma es una premisa o punto de partida de razonamiento y
cómo se concibe clásicamente, es una premisa evidente que puede aceptarse como verdadera sin controversia, ¿no? Que significa que es una verdad absoluta. El axioma es básicamente eso, la verdad absoluta en un concepto específico de ciencia aplicado a ciertas consideraciones, ¿no? Un teorema es un enunciado que se ha demostrado mediante procesos de razonamiento sobre la base de los enunciados previamente establecidos. Ahora, estos axiomas y teoremas se traducen en aplicaciones, ¿no? Voy a ponernos un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, en la geometría euclidiana. Entonces, tienes 5 axiomas en la geometría euclidiana, cinco verdades indiscutibles, ¿no? Una de ellas, y el ejemplo que les pongo, es que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. ¿Qué significa eso? Que todos los ángulos rectos en este esquema son 90 grados, ¿no? Entonces, esa es una verdad absoluta que se conoce, ¿no? Ahora, ¿cómo se utilizan estos axiomas y los teoremas para aplicarse a problemas? Obviamente necesitas la aplicación de teoremas, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, que es de un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. No vamos a hacer eso, ¿no? Ahora, pero solo es para que entiendan qué es la diferencia entre un axioma y un teorema. El problema es que no tenemos este tipo de conceptos bien sentados en epidemiología, en investigación clínica, en ciencia médica, y produce que nos cueste entender a veces cosas que vemos en nuestra práctica de investigación. Obviamente, si quisiéramos aplicar estos teoremas, es sencillo. Agarramos, si quiero medir el área de esta cancha de tenis, solo necesito medir dos de los lados laterales, y ya tengo la dimensión y el área de esta cancha de tenis, aplicando un teorema de Pitágoras, ¿no? Ponemos la distancia entre un punto y el otro. Entonces, ese es el tema. Hay muchos modelos causales que se han aplicado en la ciencia médica antes. Uno de ellos es el modelo causal de Rubin, que era un paradigma que hablaba sobre modelos potenciales o de múltiples causas de Rubin, que decía básicamente que cada individuo tiene diferentes resultados potenciales según su asignación a ciertas condiciones. Por ejemplo, decías que si tu exposición era la aspirina, la posible lesión que podrías tener o la enfermedad sería la lesión gástrica, ¿no? Entonces, había dos posibilidades, o era una lesión gástrica o no había lesión gástrica, ¿no? El problema es que en ningún momento todo esto era un razonamiento lógico, obviamente verdadero, pero que no partía de la creación de verdades o de teoremas. Y entonces, cuando ya estabas estudiando cosas nuevas o cosas que no se conocían tan directamente, o al principio, por ejemplo, cuando no se conocía la relación entre la aspirina y la lesión gástrica, necesitabas hacer mucha investigación y ver muchos errores antes de tener algo realmente conciso. Y hasta ahora no es habitual ver axiomas o teoremas en investigación clínica, pero vamos a intentar acercarnos un poco a eso. La próxima clase que van a tener el día de mañana va a hablar sobre inferencia causal, así que no voy a enfocar mucho en eso, pero es parte de lo que estamos, de lo que vamos a discutir el día de hoy también, por eso lo voy a tocar rápido. Ahora, recientemente, el 2010, se publica 3 suposiciones suficientes para identificar el efecto causal promedio, que serían la consistencia, la positividad y la intercambiabilidad, ¿no? Es el principio de un teorema o un axioma de cómo vemos la interpretación de cómo deberíamos ver los sesgos a futuro, ¿no? Uno, que deberían ser consistentes, ¿no? Que el resultado, o sea, que la exposición debería ser consistente a lo largo del tiempo en un individuo bajo su historia de exposición. Debería ser positiva, que obviamente que si tienes esa exposición causa esa enfermedad, y que es intercambiable, ¿no? Que en diferentes tipos de poblaciones, en diferentes tipos de personas, ¿no? Ahora, esto era positivo porque describía las condiciones que deben cumplirse para desarrollar inferencia causal. Es negativo porque no proporcionaba un teorema como tal, ¿no? O sea, sí ya empezábamos con la discusión de qué es lo que era, qué era lo que era las cosas que deberíamos tener cuando hablamos de causalidad, pero todavía no llegábamos al punto de un teorema, ¿no? Esto no era hace 100 años, estamos hablando del 2009. Ahora, hay dos caminos grandes, ¿no? La utilización de suposiciones o definiciones poco claras en investigación, o podemos centrarnos en inferencia causal. Y el 2010 y el 2015 salen dos papers súper importantes en lo que es investigación clínica y epidemiología, por Perel y también trabajo de Schwartz, trabajo de otros muy importantes exponentes actuales de la investigación clínica a nivel mundial, que trabajan un poco más sobre
concepto de consistencia, positividad e intercambiabilidad en lo que se refiere a sesgos, y trabajan y distribuyen de nuevo los sesgos, todos los sesgos que habíamos estudiado antes en los libros de epidemiología, todos los sesgos que habíamos visto hasta ahora en tres grandes grupos, ¿no? Lo que habíamos visto al principio, esa diapositiva que les decía que es un poco diferente a lo que están acostumbrados a ver, y esta es la razón por la que es diferente, ¿no? Porque estamos tratando de llegar a un punto donde vemos axiomas, teoremas, donde vemos cosas claras y específicas y no solamente descripciones vagas de cosas que se podrían ver en la práctica real. Tratando de, como vemos en la práctica clínica igual, llegar a consensos de lo que debería esperarse hacer en el tema de investigación clínica, preparación de estudios y diseño de los estudios, ¿no? Entonces, lo divide en tres grandes grupos, que serían los confounders o las terceras variables, los confundidores, por así decirlo, que se utiliza bueno, siento que es un poco rara la traducción, los sesgos de selección y los sesgos de medición o sesgos de información, que vamos a entender exactamente cómo estos se miden ahora. Como decía, había un antiguo pensamiento que era, vamos a mezclar todos los factores de riesgo de una enfermedad que ocurren en la naturaleza y esos serán los factores de riesgo que identificaremos para ver si es vulnerable o no las personas, por ejemplo, y podían tener o no relación alguna con la enfermedad, pueden ser canas, dedos amarillos, tener síntomas preclínicos o otro tema, o factores de riesgo causales, que eran, al ser modificables, reducían la presencia de la enfermedad, ¿no? Ahora, el problema es que muchas enfermedades no tienen solamente una causa. La gran mayoría de las enfermedades crónicas tienen múltiples causas. Y se entendía, y durante mucho tiempo, los epidemiólogos, la gente de investigación, utilizaba PAIs, ¿no? O sea, PAIs de diferentes causas o PAIs causales, ¿no? Y estos eran los factores de riesgos que conjuntamente, unos y otros, no, dependientes o no independientes, podían causar la enfermedad, ¿no? Y que su distribución era al azar en la población y demás. Esto es antiguo, ya no sirve o es mucho menos utilizado. Estamos en un punto en la ciencia médica, en la ciencia epidemiológica y en la ciencia de investigación clínica que todavía hay grupos o facciones, por así decirlo, porque la epidemiología y la investigación clínica son de muchas maneras ramas filosóficas del pensamiento que necesitan concebir cómo ven las cosas diferente y como que hay nuevas corrientes que, como les digo, ha empezado hace unos 10, 15 años, que están yendo ya fuera de este tipo de teorías y que están utilizando otro tipo de definiciones. Entonces, de nuevo, esta es otra parte del pensamiento antiguo que era afectado por una tercera variable que podía ser una causa del resultado o que se atribuía de manera desigual a los grupos de exposición, ¿no? Eso es para los confusores o las terceras variables. Y que su medida de asociación era un resultado mixto que reflejaba el impacto de la exposición entre el interés y el factor de exposición, ¿no? En pocas palabras, te decían que la relación entre la exposición y tu enfermedad estaba asociada a que tu tercera variable tenía un efecto directo con tu enfermedad. Ahora, eso era entendible, comprendible, se utilizó y se sigue utilizando en muchos papers, van a verlo todavía discutido, pero ya es viejo. Lo que estamos haciendo nuevo es un teorema que establece que las covariables deben y no deben incluirse para obtener una estimación válida de efecto. ¿Qué significa? Que cuando presentas tu paper y lo asocias a los confounders, necesitas hacer ambos. Tanto hablar del efecto que tiene tu tercera variable como no hacerlo y presentar ambos en tus resultados para poder de esa manera hacer una estimación de ambos. Entonces, y la nueva definición de esta tercera variable es una causa común de una exposición y de la enfermedad, ¿no? Entonces tienes esas dos cosas, ¿no? Tienes esta nueva definición como les decía en estos mapas cíclicos, que en vez de ser esta relación de esa tercera variable con la enfermedad, y era lo que te confundía el estudio, no, al contrario, se utiliza pensamiento y estudios previos, conocimiento de la enfermedad y la relación que tiene la enfermedad con respecto a esa tercera variable, para definirla como una causa de ambos, tanto de la exposición como de la enfermedad. Ahora, todo eso que hemos dicho lo vamos a tratar de poner en cosas prácticas, ¿no? Ustedes han completado su primer estudio de casos y controles y han hecho un estudio sobre beber café
y obtener 100 en la materia, no sé, en la que quieran, en medicina interna, ¿no? Con una odds ratio de 2.0, con un intervalo de confianza de 1.3 al 3.8, con un intervalo de confianza amplio, positivo, ¿no? Y es un estudio bien realizado, sin evidencia discernible de algún sesgo, ¿no? Pues, está muy bien estudiado. Eh, ¿Por qué la exposición se asociaría con la enfermedad en su estudio? ¿No? Sería por el azar, la exposición causa ese resultado, o sea, el café causa que tengas un 100, o ¿qué pasa? ¿Cuál serían las otras posibilidades? ¿No? Esta es la pregunta, ¿no? Tenemos esa relación entre el café, el E siempre se utiliza para las exposiciones, el D siempre se utiliza para la enfermedad, entonces, eh, ¿el café causa o es la causa de tener 100 o no? ¿No? No y cuál sería la realidad en eso, ¿no? Ahora, yo les pregunto, dentro de estas posibilidades, ¿cuáles serían las posibles asociaciones? ¿Sería que es un efecto al azar, que es un efecto causal, que es un sesgo o que es el efecto de una tercera variable, ¿no? De un confounder. Eh, Vamos a esperar que algunos respondan. Continuar. De nuevo, la página es arriba, polev.com/Rodrigo K. Arce 840. Ok. Ok, entonces 40% de la gente que nos está escuchando el día de hoy, o está aumentando incluso, habla de que es un efecto causal, que el café directamente está relacionado, el consumo de café está directamente relacionado a notas altas, ¿no? A tener un 100 en una materia específica, ¿no? Yo tiendo a tal vez estar de acuerdo en que muchas de las notas, las mejores notas que he tenido han estado asociadas al consumo de café, pero no sé, tal vez sería algo que podríamos explorar, ¿no? Vamos a explorarlo ahora con este estudio, ¿no? Eh, Ahora, esta asociación no implica necesariamente causalidad. ¿Será que hay una... Podemos, y vamos a examinar posibles teorías de por qué el café en realidad podría estar asociado a las notas altas, pero no necesariamente implica causalidad, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué una exposición y una enfermedad estarían asociadas entre sí si la exposición no causa la enfermedad, ¿no? ¿Cuál podría ser la relación que pueden tener? Puede haber una causalidad inversa tal vez, hay la posibilidad de que exista una tercera variable, algo que está en el medio, que está asociado a ambas, ¿no? Una causa tanto del consumo de café como de las buenas notas. Eh, Tal vez tienen esa causa común, ¿no es cierto? Esa tercera variable que estamos hablando, ¿no? Ese confounder. Para que entiendan, podría ser algo que esté relacionado tanto con el consumo del café o que causa el consumo de café, como también la enfermedad, ¿no? Perdón, en este caso el resultado, que sería tener 100 o tener muy buenas notas. Entonces, ese es el concepto de un confounder, es la asociación observada entre esa exposición, que pueden o no ser causal y que comparten esa causa común, ¿no? Ese confounder. Y cuando este está presente, es que se entiende la relación entre E y D. Y actúa como un efecto confusor o un confounder o una tercera variable en la relación entre la exposición, en este caso el consumo de café, y las notas, ¿no? Entonces, la afirmación que estamos viendo en nuestro estudio es que la ingesta de cafeína a partir de nuestros resultados provoca mejores calificaciones en los cursos. ¿Por qué? Podemos justificar nuestro paper y decir que, bueno, la cafeína aumenta las conexiones neuronales, es un estimulante, por lo tanto, aumenta el rendimiento de las personas cuando están tomando el examen, por así decirlo, ¿no? Esa es una teoría válida que yo creo que hasta podríamos discutir como apropiada desde algún punto de vista, ¿no? Eh, porque las probabilidades que teníamos son muy altas cuando tienes café, cuando bebes café. A partir de nuestro estudio hemos visto que la asociación era directa, que era un recho de 2 con un intervalo de confianza bastante alto, ¿no? Entonces, en teoría, desde el punto de vista estadístico, nuestro estudio está bien, o sea, hemos encontrado no solo un camino biológico, sino que hemos encontrado también una relación estadísticamente positiva con respecto a nuestra relación de tomar café y nuestra nota de 100. Pero
nos hemos olvidado de la presencia de estas terceras variables, ¿no? De que en el diseño deberíamos también contemplar cosas que podrían afectar el consumo de café y que tal vez podrían tener relación también con nuestra enfermedad o con nuestro outcome, que en este caso era tener notas altas. Y tal vez esa era la relación de estudiar, ¿no? Que causa tanto tomar café como tener notas de 100. Entonces, era este efecto, o sea, nuestro exposure estaba mal definido y era en realidad el estudiar o no estudiar que podía producir el aumento de toma de café y por lo tanto estar asociado a tener buenas notas, ¿no? Por lo tanto, la relación no era verdadera si es que se eliminara completamente. O sea, si adheriéramos a nuestro análisis de estudiar como un covariable y vamos a tratar de analizar cómo se hace esto, cómo se hace el ajuste y desaparece completamente la relación de tomar café con nota de 100, entonces obviamente no, ese sería su valor y la forma en por qué hacemos el estudio y el ajuste por confounders, ¿no? Ahora, la asociación no significa necesariamente causalidad, obviamente, y eso es lo que estábamos tratando de decir con las últimas diapositivas sobre el tema del café y las notas. Pero donde hay humo, suele haber un fuego, ¿no? Entonces, suele haber necesitas explorar esa relación y necesitas entenderla para poder comprender mejor a dónde va. En la página de Facebook están diciendo que, bueno, disminuye el tiempo de dormir, aumenta el tiempo de estudio y aumenta el tiempo para tomar más tazas de café, cual me parece interesante. Y sí, o sea, como tú decías, Carla, exactamente, parece que está más relacionado al tema de estudio, ¿no? Voy a tratar de prestar atención también a las personas que están ahí, pero si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en la página de Facebook, creo que ahí están transmitiendo en vivo, o acá también en el chat. Eh, He visto que hay un par acá. Creo que nada más. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo controlamos por esta tercera variable en nuestro diseño? Bueno, hay muchas maneras, pero la primera es aleatorización, ¿no es cierto? O sea, si pudiéramos randomizar, las terceras variables desaparecen. ¿Por qué? Porque estarían distribuidas equitativamente en nuestros dos grupos, en nuestro control y en nuestro grupo de exposición. Entonces, la aleatorización es el gold estándar de por qué utilizamos randomización, la razón por la que usamos randomización como el estudio de primer nivel o el de más alta evidencia. Eh, pero también hay otras estrategias. No necesariamente la randomización es posible en muchos casos. Por ejemplo, en estudios que están tratando de estudiar nuevos fármacos para una enfermedad muy difícil o que es poco tratable. Entonces, no puedes quitarle ese tratamiento a las personas que están estudiando en randomización. Entonces, lo que haces es utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, variables instrumentales, restricciones, pareo y el ajustamiento que habíamos dicho que es sobre todo para estudios observacionales, ¿no? Pareo que es sobre todo o matching que es para cohorts, perdón, para case controls, restricciones y otro tipo que pueden utilizarse en cohorts o en case controls igual. Y variables instrumentales que se utiliza a lo largo de los estudios observacionales y vamos a tratar de hablar un poco también de eso. Y también se pueden hacer en la etapa de análisis, o sea, en la etapa de diseño y en la etapa de análisis, utilizando promedios ponderados, estratificados, o sea, por grupos específicos de ese confounder. Por ejemplo, en vez de utilizar, de ver el de todos, tal vez veré los grupos por raza, por así decirlo. Por ejemplo, en COVID puedo ver la mortalidad por raza, y en ese momento utilizar confounder, ¿no? Como con un confounder y ver estratificar los tres resultados, ¿no? Obviamente es un mal confounder, es sobre todo un proxy, no es causal directamente, puede estar asociado a otras cosas, pero ese es el ejemplo, digamos, que le estoy dando ahorita. Análisis multivariados o scores de propiedad que creo que han llevado ya en estas sesiones. Entonces, para minimizar la confusión, obviamente, lo que habíamos dicho, la autorización creo que es bastante claro, no vamos a enfocarnos mucho. La restricción se utiliza cuando agarras y dices, bueno, si por ejemplo estoy tratando de hacer un estudio en donde el estrés es un factor de tercera variable entre la asociación, por ejemplo, entre la dieta pobre y los problemas cardiovasculares, directamente recluto gente que no tiene problemas de estrés o que tienen todos problemas de estrés. De esa manera aseguro que todas las personas que están en mi estudio
van a o tener esa variable o no tener esa variable y por lo tanto no tendrían por qué ser un factor de diferencia entre la relación que tiene la dieta pobre con la enfermedad cardiovascular. Esa es una estrategia. Hemos hablado sobre la randomización, que ya creo que es bastante claro, pero se utiliza sobre todo, se distribuye equitativamente los grupos, como lo que había dicho, elimina el efecto que tiene una tercera variable, pero los grupos pueden todavía tener, y ha sido el caso en algunos estudios que podrían revisar, que donde incluso con randomización a veces una tercera variable se puede meter, hay un sesgo de selección, porque ya, por ejemplo, pérdida de seguimiento en la randomización, personas que por alguna razón específica, por ejemplo, edad o mayor propensidad a fallecer, no venían ya a sus consultas, ¿no? De su randomización, o por ejemplo, ¿no? Y que obviamente los grupos eran desiguales porque las personas que tenían o resultados más severos de su enfermedad ya no hacían seguimiento en el estudio, ¿no? Por ejemplo, esa es una manera en la que incluso con randomización podrías tener el efecto de una tercera variable, en este caso, o un sesgo de selección que afectaría eso. Ahora, eso se reduce cuando haces intention to treat análisis o intención de tratar, que es básicamente asignar la exposición aleatoriamente y hacer el análisis como si hubieras hecho el análisis, como si todos hubieran seguido el tratamiento que se les dio, ¿no? Eh, Eso es variable instrumental, es otro tipo de análisis que utiliza una cuarta variable, ¿no? Que no tiene relación con ningún, ni con el confounder, ni con la enfermedad, pero que está en el camino directo de esta enfermedad. Esto es algo que se sacó de los estudios económicos, se utiliza mucho, por ejemplo, en estudios mendelianos, genéticos, y es parte de lo que ahorita se está haciendo para mejorar la interpretación de estudios observacionales en investigación clínica. Eh, ¿Algunos habían estudiado o leído algún paper o alguna información que salió de variables instrumentales antes? Eso es un poco pregunta personal que me gustaría también entender sobre lo que se está estudiando en la facultad, para ver si alguna vez había llegado a alguna cosa relación a variables instrumentales o si está parte de lo que está estudiándose ahorita en la facultad. Ok, vamos a ver cómo estamos. Creo que no. Alguna gente sí. Perfecto. Eh, Tal vez eso sería interesante explorar. Es bastante complicado. Creo que el día de mañana, y eso es como que le estoy dejando una semillita, el día de mañana la exposición que tiene sobre inferencia causal va a hablar más sobre eso. Entonces es muy importante que asista también a esa, que les va un poquito a explicar cómo son las variables instrumentales, cómo se utilizan en inferencia causal. Ahora, en matching es sobre todo para casos controles, estudios de casos controles, que básicamente lo que hace es encontrar controles que son parecidos en diferentes características a tus casos, ¿no? No solamente en una cosa, sino que son en muchas características, en todas las características que tú ves como posibles confounders, como posibles terceras variables, por ejemplo, raza, educación, acceso a seguro, etcétera, etcétera. Todas esas variables que tú crees que podrían diluir tu asociación a partir de los estudios previos que se han realizado sobre esa enfermedad y haces un match imperfecto de esas mismas personas, por edad, por sexo, por raza y todas estas cosas que hemos mencionado. De esa manera haces dos grupos que son comparables. Eh, en el ejemplo que estamos poniendo es que, por ejemplo, por cada caso que está estresado, pones un control que también estaba estresado, ¿no? A diferencia que el otro era que los sacabas todos los estresados del estudio, o los ponías a todos que tenían que ser problemas con estrés, personas que tenían estrés. En este caso lo que haces es agarrar y encontrar que por cada persona que tenía estrés, otro que tenía estrés. Y de esa manera tratar de como balancear tus grupos de comparación de tus casos y de tus controles, ¿no? Eh,
Ahora, también se puede hacer en la etapa de análisis, y creo que esto ha avanzado y ya han visto antes, no voy a hacer mucho hincapié, pero hay muchas estrategias para hacerlo. Lo importante es que presenten los dos resultados, tanto el crudo, que es la medida de asociación antes del ajuste, como la medida de asociación después del ajuste. Entonces, cuando estén redactando su paper, van a poner ambos, tanto el crudo como el ajustado. Por lo mismo que habíamos dicho antes, por el cambio de paradigmas, por cómo estamos redefiniendo la tercera variable, y que la recomendación es esa, ¿no? Que presenten ambos. Bueno, y obviamente vamos a controlar la confusión en el análisis cuando hay capacidad de hacerlo, ¿no? No hay ninguna prueba de significado estadístico. Todos estos temas del intervalo de confianza, del p-value, no están diseñadas para eso. Todas nuestras conclusiones se tienen que fundamentar, o nuestra interpretación de nuestros resultados tienen que haberse basado en los estudios previos, en la literatura previa, en todos los estudios que se han realizado con respecto a esa enfermedad, o en otros grupos poblacionales, tal vez no en nuestro grupo específico, pero en otros grupos poblacionales que han demostrado tener esa relación. Por ejemplo, si estoy estudiando este tema del estrés, tendré que seguramente estudiar exactamente qué tipo de cosas están relacionadas con la dieta pobre y tratar de entender esos como variables que debo controlar en mi estudio, ¿no? El diseño de estudio. Y controlar por ellos en mi análisis, ¿no? Y no hay ninguna prueba que te diga que problemas en inferencia causal, que una variable debería o no controlarse. Eso existe y se usa cuando haces estudios predictivos, donde tu interés no es saber si una cosa es directamente causal, sino simplemente encontrar cosas que te podrían ayudar a predecir que una persona va a ir mal o peor, o mejor o peor en una determinada enfermedad, pero no cuando estamos hablando de la relación causal entre una enfermedad hacia perdón, de una exposición a una enfermedad. Um, Ahora, ajustarlo, como habíamos dicho, hay muchas maneras de ajustar. Lo que habíamos dicho, se presenta el crudo y el ajustado. Hay las regresiones logísticas, los riesgos proporcionales de Cox, las regresiones lineales, etcétera, etcétera. Eso creo que ya lo han visto también antes. Eh, Ahora, la presencia de estos factores de confusión después del ajuste es posible. Puede ser porque, ya sea porque el valor que estamos usando es en realidad un proxy, que es malo, o sea, que no se acerca mucho. Por ejemplo, usar raza en vez de genética, ¿no? O sea, de los factores genéticos específicos relacionados, ¿no? Puede que, por ejemplo, talasemia esté relacionado a cambios genéticos específicos que son más preponderantes en las personas de raza negra, y si hago un control de raza en mi grupo, de alguna manera estoy controlando por eso, pero no es perfecto porque no todas las personas de raza negra tienen este factor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un proxy que no está bien definido, esa puede ser una razón por la que tu confounder no está acercándose, o el ajuste no se está acercando realmente a la verdad. No se ha medido bien lo que hemos dicho, ¿no? Que puede haber problemas con la tecnología, el laboratorio, el tipo de estudio que se está realizando, que no ayuda, ¿no? Eso se puede ajustar si sabes la medida en la que esto puede estar mal, ¿no? Muchos test, por ejemplo, tienen su porcentaje de efectividad y puedes tratar de ajustarlo en tu análisis, ¿no? Hacer el crudo del ajustado y aparte el rango en el que deberías encontrar el error, y hacer un estudio de sensibilidad para ver cuánto podría haber ese error afectado a tus resultados, ¿no? Ese es uno. Eh, pero ajustar cuando el factor de confusión está investigado, no se ha eliminado, puede crear un falso sentido de seguridad en la validez cuando estás haciendo estos de posibilidad de que no se haya medido bien, ¿no? Puede ser también que tu modelo esté mal, que haya cosas que no hayas contemplado en tu literatura previa, que no hayas encontrado realmente los valores que podrían estar asociados. O puede haber algo que es común en los estudios observacionales, que es un confounder residual, ¿no? O el confounder desconocido, que es un factor que no estaba contemplado entre las cosas en la literatura previa, era lo que completamente no entendías, pero que por alguna razón está presente en tu estudio y está afectando tus resultados, ¿no? Por eso, de nuevo, porque eliminar todo esto de golpe con randomización es mejor, si se puede, que tratar con diseño
a hacerlo esto, ¿no? Siempre hay un problema de confounding residual. Ahora, entender la dirección en la que el confounder se produce, como habíamos dicho antes, si va hacia a la hipótesis nula o si se aleja de la hipótesis nula hacia positivo o negativo, es importante porque te ayuda a interpretar tus resultados. Ahora, hablando de sesgos específicos en lo que vamos, no sé cómo estamos de tiempo, estamos creo bastante bien, tenemos media hora todavía, que es ya lo último en el tema de sesgos. Quería preguntarles cuántos de ustedes han escuchado este tipo de sesgos, ¿no? Sesgo de selección, sesgo de información, sesgo de efecto de trabajador saludable, por ejemplo, sesgo de Berkenson o pérdida de seguimiento. Y si alguno de estos le suena familiar, debería, porque es parte de lo que se estudia en la facultad, pero solamente quisiera ver cuál es el que más les llama la atención. Ok. Sesgo de información, sesgo de selección, bastante bien. Qué bueno. Ok. ¿Qué es un sesgo de selección? Es una conexión falsa entre la exposición y la enfermedad, debido a que esta selección tiene efectos comunes entre la exposición y la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que eh, a la diferencia del confounder, que habíamos dicho que tiene una relación directa o que causa la exposición y la enfermedad, los sesgos tienen una relación directamente inversa que la del confounder o tercera variable, ¿no? Están tanto relacionados no están relacionados ni a la, o sea, pueden estar causados por la exposición o por la enfermedad. Y ahí es donde nubla nuestra visión, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ejemplos claros. Um, por ejemplo, es común en estudios de casos control que en otros tipos de diseños. Y se utiliza cuando la población, o se ve sobre todo cuando una población es incorrecta, ¿no? O cuando los controles, por ejemplo, de tus casos controles no están bien equilibrados por alguna tercera variable. Ya sea porque hay diferencias entre tus estudios, entre las personas que tienen la enfermedad, las que no, o las que tienen la exposición y las que no tienen la exposición. Pueden ser procesos de autoselección, por ejemplo, el hecho de que los voluntarios solamente sean parte de este estudio, serán seguramente voluntarios saludables tal vez, o personas que tienen mucha más preocupación de estar enfermas por X, Z motivo, y por lo tanto podrían estar más enfermos que la población en general, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? de cómo estos sesgos de selección pueden producirse. Pueden también producirse a lo largo del tiempo en estudios longitudinales. Pasa sobre todo en dos tipos de estudios, en los estudios de casos controles y en los estudios de cohorte. De nuevo se relacionan a la enfermedad y a la exposición. Ahora, había muchos tipos de sesgos antes cuando hablábamos de sesgos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar de hablar estos 5. Primero era la medida de exposición de la enfermedad, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, la parte de calibración de algunos estudios de laboratorio. El efecto de healthy worker, que se conoce como trabajador saludable, que las personas, por ejemplo, que estaban en un trabajo donde había mucho polvo, podían desarrollar asma, ¿no? Pero hacías control de las personas que trabajaban en este tipo de trabajos y te das cuenta que en realidad no todos, la gran mayoría de ellos no habían tenido asma. Sabes que tenías un efecto de las personas que eran saludables, porque obviamente las personas que no eran dejaron el trabajo, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, el estudio, no sé si están familiarizados con un estudio que estudió el efecto del café y el cáncer de páncreas, ¿no? Y cómo está relacionado a las personas que tenían problemas estomacales. Y no era tanto así o sea, agarraron y cuando hicieron este estudio, lo hicieron en un estudio, en un instituto gastroenterológico, y donde los controles que utilizaron eran personas que obviamente, las personas que no tomaban café eran mucho menos propensas a tener cáncer de páncreas, porque obviamente tenían problemas estomacales, ¿no? Entonces era como que un problema ya de selección de la muestra, ¿no? Que los controles que habías elegido tenían otras razones por las cuales no tomaban café, no era porque no preferían, sino era porque tenían otros problemas estomacales y por lo tanto no era un buen control y eso produce un error ahí. Puede ser también que los pacientes se pierdan en el seguimiento, ¿no? Que no vuelvan a sus controles, que no se hagan sus controles y por lo tanto no sabes
por qué, ¿no? Pues que en algunos casos hayan sido porque eran más enfermos que los que venían a los controles y por lo tanto has perdido eso y es un sesgo de selección. O puede ser que hayas perdido los datos por X, Z motivo de un grupo específico que era tal vez más enfermo o menos enfermo que el que tenías en tu grupo inicial. Eso se conocían como estudio de información, Healthy Work Bias, Bergenson Bias, etcétera, etcétera. Todos ahora son estudios de selección. Es el nuevo paradigma, ¿no? Todos los otros conceptos de sesgos que conocían antes o que están descritos en los libros que leen ya no son válidos, todo se va a sesgo de selección, ¿no? ¿Por qué? Porque son lo mismo. Si ves la interpretación causal del diagrama que hemos hecho, estamos repitiendo lo mismo y le están dando otro nombre. Y ese es uno de los problemas principales de la necesidad que hablaba antes de los axiomas y teoremas, de tener cosas que funcionen en todos los casos, ¿no? Y este es uno de esos, ¿no? Todos son sesgos de selección. El nuevo enfoque y la nueva paradoja es ese, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo es este sobre BMI alto y causa de muerte, ¿no? Lo que pasaba es que mientras mayor edad tenía la persona asociada a BMI, menor relación tenía el BMI con la muerte, ¿no? Y era más otro tipo de cosas. ¿Por qué? Por de no ver la selección del estudio hacía que las personas que ya que tenían BMI más alto, y que estaba asociado a muerte, hayan muerto antes que las personas que seguían vivas, que tenían BMI alto y que por alguna razón eran resistentes, ¿no? Entonces lo que haces es seleccionar a las personas que, que tienen enfermedades ya severas y que tienen relación, pero que no tienen directamente relación con el BMI, ¿no? Entonces, ese criterio de selección ya lo aplicas y haces que obviamente el BMI o se ajuste o hagas un control específico con controles realmente reales y ya no tengas ese efecto de selection bias o variable de selección en personas saludables. Los sesgos de información, hay muchos errores de información, como habíamos dicho, sesgos de las personas que recuerdan o cuando están llenando encuestas que son menores, personas que no quieren responder a las encuestas porque pueden considerar que son mal vistas, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, el sesgo del entrevistador, que al hacer las preguntas sugestiona a las personas de responder de cierta manera, o el sesgo de diagnóstico y otros tipos. Todos esos se vuelven a clasificar y se van a sesgo de información. Y ya no existiría estas otras clasificaciones y la nueva clasificación serían solo estos dos, el sesgo de selección y el sesgo de información. Los sesgos de información pueden ser diferenciales o no diferenciales, como había explicado casi al principio cuando estábamos hablando de lo que puede, si hay o diferencias o no entre los grupos. No diferencial sería obviamente error random y diferencial sería de selección, ¿no? Entonces, este es un punto donde estas tres cosas que habíamos dicho, las posibles errores que tienen o que pueden crear errores de validez interna, se asocian y donde las nuevas clasificaciones se empiezan a aplicar. ¿Cómo previenes los sesgos en la planificación de tu estudio? Bueno, evitas los confounders, las terceras variables, midiendo todos los factores de confusión conocidos y desconocidos. Prevenir los sesgos de selección mediante selección cuidadosa de los grupos de estudio y minimizando las pérdidas durante el seguimiento. Evitar los sesgos de información al cegar, por ejemplo, a los entrevistadores o el blinding, ¿no? Ya prevenir los sesgos mediante el análisis es bastante difícil. Una vez que se ha diseñado el estudio, que se ha hecho el estudio, es muy difícil arreglarlo. Los sesgos son generalmente muy difíciles de corregir en análisis, pero puede haber algunas herramientas, ¿no? Puedes ajustar los factores de confusión, puedes tratar de corregir el tema de las personas que han recordado mal, o la medición, ajustar lo que esperarías que los errores de la medición o del test de laboratorio, que los errores que podrían producirse y ver si eso tiene un efecto. Lo que decía en un principio, puedes hacer un estudio de sensibilidad de eso, pero es muy difícil ya arreglar estos sesgos, el sesgo de selección, el sesgo de información y los sesgos que afectan la validez interna después de que ya has hecho tu estudio. Bueno, y obviamente puedes hacer algunos ajustes, pero es mucho más difícil, ¿no? O sea, por ejemplo,
si haces un estudio de casos controles y examinas la asociación entre enfermedades cardíacas y mala alimentación, entonces, por ejemplo, si usas un cuestionario dietético estándar que utiliza, que se conocen como FQ y que son FFQ y que son bastante bien distribuidos y bien validados, pueden clasificar a las personas como dieta pobre o buena o mala, y puedes obviamente utilizar la capacidad que han tenido estos test de tener realmente buena clasificación de mala o buena dieta, y a ver si el rango que tienen de positivo o negativo es mayor que el efecto que has visto de la relación entre la mala dieta y las enfermedades cardíacas en tu estudio, y de esa manera validar tus resultados. Pero es muy difícil. Bueno, entonces en conclusión tenemos las amenazas a la validez interna, que serían varios, el error aleatorio, los sesgos, el confounding, y tienes los sesgos de selección, que pueden ser también sesgos de medición. Y cuando consideras, por ejemplo, los que están en púrpura, solamente puedes esos también clasificarlos como sesgos de información, que existen en ambos, tanto a nivel de selección como a nivel de error aleatorio. Y eso sería todo. Lo único que tienes que comprender serían esos tres. El error aleatorio que ocurre en el tema de validez interna, que habíamos dicho, son las fluctuaciones, el tamaño de la muestra. La tercera variable, los sesgos de selección. Y con los sesgos de selección aplica a la clasificación de tu enfermedad o la medición, se puede considerar también sesgo de información. Pero eso sería el nuevo paradigma para entender sesgos, para entender confounders, para entender errores aleatorios y de validez interna. Eso concluiría con mi presentación. Creo que no hay más, no veo nada más, ninguna pregunta más en el chat, creo.